buenas tardes. En primer lugar, empezaremos agradeciendo a Udeápolis y a Carlos Contreras por la cordial y gentil invitación a participar en esta tarde en un tema harto importante, dentro de la litigación oral, como es el interrogatorio directo. Por estas cosas del destino estamos a través de un medio tecnológico, pero no descartamos que en el transcurso de este año las actividades puedan realizarse de manera presencial. Y aun cuando en ese estadio no es de carácter presencial, sino semipresencial, como son llamados en la actualidad, a medida que vamos explicando, sería bueno que si hay algún tipo de preguntas, participen, porque se trata de esto. Litigación oral están orientadas a la participación en una audiencia donde la participación es harto importante. Debemos empezar diciendo lo siguiente. ¿Y por qué creo que es necesario que dé esta aclaración, de esta precisión? Porque si ustedes se dan cuenta, entre los cursos que más se han dictado en el país, son los cursos de litigación oral los que han demandado la mayor atención. Si uno ve los diplomados que se han hecho sobre el Código Procesal Penal, los cursos de litigación oral son los que quizás se llevan el 95% de la atención de la capacitación. Sin embargo, estoy en la obligación de orden moral de advertir o decir, precisar, que las técnicas de litigación oral por sí solas no le van a garantizar a usted ni a nadie el éxito en un juicio oral. Las técnicas de litigación oral, como bien señalo, yo las defino así, como una herramienta que le va a permitir a usted una adecuada participación en una audiencia que puede ser en una audiencia de juicio oral, en una audiencia de fase intermedia y una audiencia preliminar. No se debe creer, como hay muchos que han vendido esta idea de que si usted sabe litigación oral se convierte en una especie de malabarista de los juicios orales. Eso no es así. Todo abogado tiene que saber derecho penal parte general, derecho penal parte especial, tiene que saber derecho constitucional, todo lo referido a las garantías del proceso, tiene usted que saber derecho procesal penal, y como un agregado o un añadido vienen las técnicas de litigación oral. La técnica de litigación oral no tienen existencia propia. Es más, no podrían tener existencia propia, sino que tienen que ir acompañadas de los conocimientos básicos necesarios para un adecuado desempeño en juicio oral. Y algo más importante, he podido apreciar a través de estos años que algunos capacitadores, profesores de litigación oral, aparte de haber sobredimensionado el valor de las técnicas de litigación oral, también se han olvidado que en el Perú se está frente a un juez profesional. Por ejemplo, el libro que tengo acá, Principios y técnicas de la práctica forense. El autor es Julio Fontanet Maldonado, es un profesor puertorriqueño, fue mi profesor, fue mi instructor en los cursos de litigación oral, pero hay que tener en consideración que estos manuales, estos materiales, están pensados para otra realidad. En pocas palabras, este manual está pensado para un jurado. En nuestro medio, el juez es profesional. Por lo tanto, olvídense de actuaciones, sobreactuaciones, que en nada les va a ayudar a ustedes en un juicio real. Y algo muy importante, uno puede ser un buen profesor de derecho, pero puede ser un mal litigante. Ojo, mucho cuidado a eso. Una cosa es estar en una sala de audiencias y otras cosas es estar en una sala de audiencia. Cuando usted está en la sala de enseñanza en una universidad, se dirige a sus alumnos, a personas a las cuales usted le está brindando un conocimiento.
Cuidado con querer o creer que usted le va a enseñar derecho a los jueces. Calamandrei, en una obra bastante interesante, decía lo siguiente: que todo aquel abogado que pretende enseñarle derecho a los jueces, le va a pasar lo mismo que le sucede al alumno que en el examen de grado quiere saber más que el propio jurado. Calamandrei dice: a ese abogado siempre lo van a jalar. Estas son cosas que no debieran decirse, pero hay que decirlas por esta especie de distorsión que ha habido en las técnicas de litigación oral. Hay quienes le llaman interrogatorio directo o examen directo. Yo siempre digo lo siguiente: al menos en Chile le llaman examen directo, en Puerto Rico interrogatorio directo. Yo siempre digo lo siguiente: no se haga usted problemas en llamarlo, en estar pensando cómo lo llamo, interrogatorio directo, examen directo. No se complique usted. Llámelo como lo quiera usted llamar, examen o interrogatorio. Lo importante es que usted lo haga bien. Y por allí también escuchaba algunos, bueno, capacitadores, no sé cómo llamarlo, que dicen que el examen directo es lo más fácil para hacer. Yo le digo: quien dice eso, me temo que haya litigado, no haya litigado, o en verdad haya litigado muy poco. Si ustedes van a ver juicios reales, juicios de verdad, no simulaciones, se van a dar cuenta que la gran mayoría de operadores, no digo si son fiscales o si son abogados, la regla es que la gente no sabe hacer un adecuado interrogatorio directo. Y la pregunta es: ¿y cómo? ¿No dicen que es fácil, es lo más fácil que hay en el mundo? No. Los que han escrito sobre litigación oral nos han dado unas recomendaciones, pautas, como usted quiera llamarlo. El profesor Fontanet le llama los 10 mandamientos del interrogatorio o examen directo. Pero también hay otros autores que, siguiendo casi en su gran mayoría Fontanet, han logrado desarrollar con más amplitud el interrogatorio directo. ¿Qué se requiere para hacer un interrogatorio directo eficaz o eficiente? Vamos a empezar por lo siguiente. Usted, como abogado, tiene que conocer adecuadamente su caso. El abogado que va a participar en un interrogatorio directo y que no conoce el caso, simple y llanamente está de más en ese caso. Tiene que conocer usted el caso, tiene usted que haber leído, y no solamente haberlo leído, sino que haberlo leído con detenimiento. La memoria es muy frágil. Cuando uno lee con detenimiento va encontrando a veces cosas que no encontró de una lectura fugaz. Usted tiene que leer, y además yo recomiendo tomar notas, hacer una especie de resumen de toda la carpeta, de todo el expediente judicial. Además, tiene también que conocer o saber en qué folio se encuentra determinada pieza procesal. Eso es muy importante. Aquella persona que crea que puede hacer un buen examen directo sin conocer la carpeta fiscal o el expediente judicial está equivocado. Tenemos que conocer bien la carpeta o expediente judicial. ¿Qué cosa es el interrogatorio examen directo? Es el interrogatorio que efectúa el abogado, y cuando digo abogado me puedo referir al fiscal o al abogado del imputado, que realiza el Ministerio Público o la defensa respecto de los testigos que está ofreciendo para establecer su teoría del caso. Entonces, como quiera que son testigos que yo los estoy ofreciendo y yo voy a interrogarlos, la forma de interrogarlos tiene una
mecánica tiene una estructura diferente del contrainterrogatorio, para poner como ejemplo. En teoría, se entiende que son testigos que se van a identificar con mi posición, con mi planteamiento, y por esa razón yo los estoy ofreciendo. Porque si la versión o declaración que van a brindar no me favorecería, simple y llanamente no los hubiera ofrecido. Y así empezamos con cuáles son esas recomendaciones, esas pautas para llevar a cabo el examen directo. Todo examen directo tiene que ser sencillo. Tiene que ser sencillo en los siguientes términos. Tiene que ser sencillo por dos razones elementales. La primera razón por la cual el interrogatorio directo tiene que ser sencillo tiene como finalidad que el destinatario de esa pregunta pueda entenderla. Se entiende que el destinatario de aquella pregunta es indefectiblemente el testigo que va a declarar. Entonces, una pregunta sencilla, que sea de fácil entendimiento por el testigo a quien estoy dirigiendo la pregunta, y también sea fácil de entender por parte del juez o jueces. Preguntas sencillas. Y acá salta una pregunta. Si la pregunta es sencilla, ¿qué sucede cuando voy a interrogar ya no a un testigo, sino a un perito? En el entendido de que siempre los peritos declaran en un lenguaje técnico o un lenguaje científico. Por ejemplo, si un perito manifiesta que el agraviado falleció a consecuencia de un infarto agudo al miocardio, tendrá usted como preguntante que pedirle que aclare a qué se refiere cuando hace referencia a un infarto agudo al miocardio. Y todo término de carácter científico tiene que hacerlo con la aclaración consiguiente. Además, las preguntas sencillas tenemos que utilizarlas porque no siempre vamos a tener como testigos a personas que tengan estudios superiores. Claro, si usted ve Justicia TV, si usted ve los juicios de la corrupción, de los casos de corrupción, usted va a ver ahí a gente con un buen nivel académico, con un buen nivel universitario, casi todos son universitarios. Entonces son personas que pueden comprender fácilmente lo que usted quiere decir. Pero la realidad del país no es así, pues. Ejemplo, yo trabajo en San Juan del Lurigancho y hay muchas personas que provienen de la zona altoandina. Y hay que hacerles las preguntas lo más sencillas posibles para que puedan entenderlas. Esto acredita aún más la confiabilidad de esta recomendación. Una segunda recomendación que se nos hace es utilizar preguntas de transición y orientación. Se entiende que como uno ofrece un testigo, uno tiene que ofrecerlo para que declare sobre hechos que son relevantes para mi teoría del caso, que son pertinentes, relevantes y además útiles. Entonces, las preguntas de transición y orientación tienen como finalidad mover al testigo de tema en tema, o esta pregunta de transición y orientación, por ejemplo, sería de la siguiente manera. Testigo, ¿podría usted decirnos dónde se encontraba el 9 de junio del año 2020 a las 5:30 de la tarde?
Miren, en los manuales de litigación de procedencia norteamericana o puertorriqueña, le ponen al testigo don César, doña Manuelita, doña Luisita. Sí, pero hay que tener la suficiente capacidad para darse cuenta que eso está pensado para otro tipo de sistema. Acá en el sistema que tenemos en el Perú, a los testigos siempre los hemos llamado como tales, señor testigo, señora testigo. Ojo a ese detalle. Acá no es como en esos lugares donde aparentemente hubiera cierta afinidad entre el preguntante y el testigo. Reitero, acá en nuestro medio hay que referirnos al testigo por su condición de tal. Siguiente recomendación para hacer un interrogatorio directo. Tiene que ser descriptivo. Se entiende que la información que brinda el testigo está dirigida o orientada hacia el juez. Entonces, en ese orden de ideas, lo que se necesita o lo que se busca es que el testigo nos brinde la mayor cantidad de información relevante, sea el testigo por sí mismo quien brinde la mayor cantidad de información. Además, el ser descriptivo es muy importante en los siguientes casos. Por ejemplo, si a la víctima le despojaron de manera violenta de sus especies personales a las 5:30 o 6 de la tarde en época de invierno, será importante que el testigo nos pueda precisar si en esa zona había buena o mala iluminación. Hay que precisar distancias. Todo esto se requiere que el testigo brinde la mayor cantidad de información. A veces me he percatado de lo siguiente. Ojo, y esto no está en ningún manual, ni ningún manual nacional ni extranjero. A veces las preguntas están bien hechas. Las preguntas a veces la gente dice, oye, pero esa pregunta estuvo mal hecha. No, no estuvo mal hecha la pregunta. ¿Saben qué faltó? Lo que nos falta es también tener capacidad para repreguntar. Profesor, pero yo he visto materiales y no veo que haya un acápite para repreguntas. La repregunta no es el contrainterrogatorio, por si acaso. Las preguntas a veces están bien hechas, pero lo que falta es repreguntar. Y ahí está el secreto del éxito, en las repreguntas. ¿Por qué les digo esto? Yo tuve la suerte de participar en el primer proceso penal que afrontó el expresidente de la República, Alberto Fujimori, por delito contra la vida, el cuerpo y la salud y otros. En ese proceso, el fiscal supremo fue criticado, muy criticado, diría yo, por los medios de prensa, a raíz del interrogatorio que le efectuó al expresidente. Y yo me sentía un poco aludido porque las preguntas las elaboraba yo. Y ya viendo ahora en los videos, las preguntas no están mal formuladas. Lo que le faltó al fiscal supremo era tener la capacidad de repreguntar. Me explico, para que se entienda. Si, por ejemplo, la víctima dice que su atacante tenía cabello de color negro, esa respuesta de que tenía, por ejemplo, cabello negro, por sí misma es insuficiente. Y vamos a decir por qué. Porque se entiende que el cabello negro puede tener algunas variantes. Si la víctima dice solo que el atacante tenía cabello negro, me pregunto, por ejemplo, en Ica, donde veo que acaba de entrar una amiga también a la sala, la pregunta sería,
en Ica, ¿cuántos varones hay de cabello negro? Seguramente cientos de miles. Entonces, si la víctima dice que el atacante tenía cabello negro, habría que repreguntar a los efectos de poder determinar si tenía cabello largo, cabello corto, cabello lacio, cabello ondulado. Hay también quienes dicen semi-ondulado. Entonces hay que pedirle más precisiones. Tenía cabello negro. ¿Podría precisar si era lacio u ondulado? ¿Largo o corto? Habría que repreguntar en ese sentido los efectos de lograr obtener mayor cantidad de información, porque cabello negro, por ejemplo, en Ica pueden haber 800.000, pero si usted dice ondulado, quizás sea el número menor. Si usted dice cabello corto, quizás se vaya reduciendo. O también de repente puede decir, no, tiene esos cortes modernos, ¿no? Esos cortes poco raros, y esa cifra se va reduciendo. Pero siempre hay que repreguntar para obtener la mayor cantidad de información que sea relevante. ¿Qué otra recomendación nos brinda el profesor Fontanet? El interrogatorio no debe llevarse de manera muy apresurada, muy rápida, ni tampoco demasiado lenta para que parezca tediosa o aburra al testigo, aburra al juez o jueces. Entonces, el profesor Fontanet le llama ritmo del directo. Yo le digo es la velocidad, la cadencia. Ni muy que no sea que las preguntas no sean formuladas muy rápidas, muy rápido, de forma tal que no puedan tomar nota los jueces, que no puedan entender, o también el propio testigo. Ni tampoco tan lentas como para que la gente comience a sentir un poco de desgano, de fastidio, entre tanto, al ver un interrogatorio demasiado lento. Otra recomendación que nos da el profesor Fontanet es no hacer preguntas sugestivas. Las preguntas sugestivas, sugeridas o sugerentes son aquellas en las cuales quien pregunta es el que introduce la respuesta y la persona que va a responder solamente se precisa decir sí o no. Entonces, como quiera que lo que se quiere es que el testigo por propia boca brinde información, es él la persona que tiene que brindar la mayor cantidad de información. No así quien pregunta. Las preguntas abiertas son de la siguiente manera: ¿qué, cómo, cuándo, dónde, escriba, explique, por qué? Y estas preguntas tendrán algún sentido. Preguntar qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, explique, describa. Claro, tienen una utilidad. Cuando se pregunta con el cuándo, es a los efectos de establecer una fecha. Y la fecha en el derecho tiene una importancia capital, porque si pasó más del tiempo previsto por la ley, lo que cabe ahí es una excepción de prescripción. Cuando le decimos dónde, ¿tiene algún efecto práctico? Por supuesto. Tiene un efecto práctico a los efectos de determinar la competencia. ¿Y la competencia es importante? Por supuesto. Ahora que el Código Procesal Penal se está aplicando en Lima Este, si el hecho fue en Barrios Altos, eso cae bajo la competencia de Lima Centro,
y consecuentemente se aplica el Código de Procedimientos Penales. Pero si cae en el agustino, se aplica el Código Procesal Penal porque corresponde el agustino al Distrito Judicial y Distrito Fiscal de Lima Este. Entonces, el dónde también tiene una función dentro de las preguntas que se van formulando. El por qué también. El por qué tiende a desentrañar o buscar el móvil. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por lucro? ¿Por venganza? Por la razón que fuere, el por qué tiene una importancia al momento de formular las preguntas. Y como señalamos, tenía que ser descriptivo. Describa usted cómo era el lugar de los hechos. Si es la víctima, describa usted cómo era el lugar donde se produjo la sustracción violenta de su celular. Y dijimos que allí había que preguntar sobre si había alumbrado público, sobre si de repente alguna otra persona vio el desenlace de los hechos. Y en estos tiempos también veo que en los casos está tomando especial importancia las cámaras que hay en algunos lugares de Lima. Ha habido juicios en los cuales el agraviado ha dicho, sí, efectivamente, en esa esquina había una persona que tiene cámaras, y esa cámara es la que ha filmado el hecho. Entonces, todo eso es importante. El profesor Fontanet nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa o qué sucede cuando hay un testigo que tiene algún tipo de debilidad? Y vamos a entender o a pensar esto, que la debilidad no está en función a que el testigo padezca algún tipo de enfermedad, sino la debilidad está en función de que puede haber un hecho que podría perjudicar así, por decirlo, la credibilidad del testigo que usted está presentando. Entonces la pregunta que se formula ahí, la doctrina, es la siguiente. Cuando tengo yo a un testigo que tiene cierta debilidad, por ejemplo, ha sido condenado por algún tipo de delito, ese hecho que en cierta forma de repente podría afectar su credibilidad, la pregunta que la doctrina se hace es, ¿ese hecho tengo que hacerlo público o me quedo calladito a ver qué sucede? Entonces la doctrina dice lo siguiente. Vamos a ver, dice la doctrina. Fíjense, si usted se queda callado de ese hecho que podría perjudicar la credibilidad de su testigo, se corre el riesgo que la defensa, de repente, también conocedora de esta debilidad, de este hecho que pueda mermar la credibilidad de su testigo, lo saque a reducir en el contrainterrogatorio, en cuyo caso la cosa sería allí sí un poco más complicada. ¿Por qué? Porque esa información que en cierta manera perjudica al testigo puede llegar a influir en la perspectiva del juez o jueces. La pregunta es entonces, ¿qué hacemos? Si mi testigo tiene algún tipo de falencia, algún tipo de debilidad considerada así, ¿esa información yo debería anunciarla o debería dejarla allí flotando y decir por qué yo voy a anunciar un hecho que de repente ni la abogada de la contraparte lo sabe y para qué lo voy a alertar? Allí la decisión no es fácil de tomar. Hay posiciones encontradas. Por ejemplo, cierto sector de la doctrina dice, si ese hecho nadie te lo ha insinuado, nadie lo ha manifestado, mejor déjalo pasar, no levantes polvo
Y bueno, si ya la contraparte más adelante o al momento de contrainterrogar da cuenta de este hecho que puede ser perjudicial para la credibilidad del testigo, usted verá cómo en ese momento tratar de mermar ese impacto, ¿no?, que se puede causar. Pero Fontanet toma unos parámetros. Dice, ¿qué hago yo en este caso? ¿Adelanto la debilidad de mi testigo o me quedo calladito a ver si se dan cuenta? Y si no se dan cuenta, ¿para qué remover? Dice, remover este polvo si al final nos puede hacer daño. Fontanet dice dos cosas. Vamos a ver. Primero, ese hecho que puede resultar ser perjudicial para el testigo, ¿es fácil de conseguir esa información o es un hecho clasificado o es un hecho que nadie sabe, que nadie va a enterarse? Dice Fontanet, reitero, si yo estoy en esa disyuntiva de que si yo anuncio la debilidad de mi testigo, puedo plantearme dos hipótesis, dice. Naturaleza de ese dato o ese hecho que puede perjudicar la credibilidad del testigo. ¿Cómo hago? Dice, si es un hecho que ha tenido mucha notoriedad, dice, ni modo, mejor que tome conocimiento el juez o jueces por fuente suya, que sea el propio abogado quien haga conocer este hecho. No te expongas, dice. Yo le agrego algo. En estos tiempos, yo creo que usted puede ingresar a Google y encuentre la historia de todos. Y si usted es un abogado un tanto preocupado, puede entrar a Google, googlear al testigo y conseguir información de repente que puede, si es puesta de conocimiento por la contraparte, puede hacer daño, puede mermar la credibilidad. Yo creo que en estos tiempos no hay nada oculto bajo el sol. El caso, por ejemplo, vacuna gay, ¿no? Se suponía que nadie iba a saber eso. Al final, como dicen los adagios, al final lo malo todo se sabe. Entonces, Fontanet, ¿qué cosa nos dice? Además dice, deben conocer ustedes al abogado de la contraparte. Si es un abogado, dice, muy meticuloso, que se prepara mucho, dice, yo no me la juego. Si el dato cualquier persona puede conocerla y además el abogado de la contraparte es un abogado muy agudo, muy preocupado, muy preparado, entonces dice, yo no me la juego, yo voy a anunciar esa debilidad. Pero no solamente quedaría anunciar esa debilidad, sino tratar de hacer ver que ese hecho que podría mermar su credibilidad fue un hecho aislado, un hecho que no tiene o no va a influir de ninguna manera en su declaración. Pero el abogado, ya sea fiscal o sea defensor, que hace referencia a esa debilidad, no se puede quedar solamente en el anuncio de la debilidad, sino que tiene que tratar de rehabilitar a ese testigo a los efectos de establecer que, si bien es cierto, estuvo o tuvo una condena o tuvo un incidente con la policía, ese es un hecho del pasado, pero que no influye o va a influir en la percepción que tuvo él de los hechos respecto de un caso que no guarda relación con aquel. ¿Me dejo entender? No solamente significa el anuncio de una debilidad y dejarlo allí, sino que esto implica que uno trate de rehabilitar al testigo. La siguiente recomendación es
escuchar la contestación del testigo. Fíjense, hasta aquí quiero hacer un paréntesis. Estas reglas que estamos brindando para hacer un interrogatorio directo son aplicables para cuando usted participa en un interrogatorio, ya sea en sede policial o en sede fiscal. La mecánica es casi la misma. Recuerden, no hay que hacer preguntas sugestivas, hay que hacer preguntas abiertas. Cierto, pero siempre hacer repreguntas. Las repreguntas son a veces más importantes que las propias preguntas, porque le permiten precisar la información que usted está virtiendo. Entonces, para poner en práctica estas recomendaciones del examen directo, no esperemos que llegue el juicio oral para ponerlas en práctica. Estas las podemos poner en práctica a partir del día lunes, que ya nuevamente es laborable. Para todos aquellos que están en este momento enlazados, que ya suman 45, según veo acá, hay unas prácticas que todavía continúan y no sé por qué. En la manifestación policial, en algunas indagatorias y todavía en algunas audiencias judiciales, utilizan preguntado para que diga o preguntado diga. Entonces yo siempre me he preguntado por qué esta gente pierde tiempo y pierde papel y pierde tinta colocando frases que no tienen ninguna utilidad. Bueno, una respuesta que yo he encontrado es que como no le cuesta el papel a ellos en la tinta, colocan cosas de más. Entonces, a partir del día lunes, que participen en manifestación policial, en declaración indagatoria, corten esas frases, preguntado para que diga o para que diga, y la pregunta tiene que ir sin esas frases, tiene que ir de manera directa. ¿Dónde se encontraba usted el día 26 de febrero del año 2021 a las 19 horas aproximadamente? Punto. No hay necesidad de que usted le ponga esa frase para que diga o preguntado para que diga. Directa la pregunta. Seguimos. Escuchar la contestación del testigo. Cuando usted va a juicio oral, va a una audiencia, yo siempre digo lo siguiente. Cuando usted va a un juicio oral, tiene que olvidarse del mundo. Durante el tiempo que dure la audiencia, el mundo no va a cambiar si usted apaga su celular, salvo que usted sea extremadamente celoso o celosa y piense que le van a ser infiel en esa hora, 2 horas que dura la audiencia. Y al final, así lo sean, usted ni cuenta se va a dar. Y lo más importante, el mundo no va a cambiar externamente, digo yo, pero sí la falta de atención, la falta de concentración en el juicio, en la audiencia, le puede costar la condena o la absolución. Recuerdo que en el caso del expresidente Fujimori, cuando interrogó el doctor Avelino Guillén, en cuestión de segundos, como se dice ya comúnmente, le ganó el vivo al acusado, y cuando el abogado se dio cuenta que lo habían, si podemos decir así, zarandeado a su patrocinado, ya era demasiado tarde. Ya era demasiado tarde y el fiscal supremo, el fiscal adjunto supremo de aquel momento, le ganó el vivo en cuestión de segundos. Y la pregunta es, ¿qué pasó con la defensa para en ese momento, cuando se producía ese hecho, objetar o presentar la reclamación correspondiente? Por eso es que acá en un juicio oral también se aplica lo que dice algún comentarista deportivo.
Goles que no haces, goles que te hacen. En fracción de segundos puede cambiar la suerte, puede inclinarse la balanza en el juicio para uno u otro lado. Tiene que haber una comunión, tiene que estar usted en cuerpo y alma en la audiencia. Olvídese de los distractores de estos últimos tiempos. Facebook, Instagram, Twitter, y ahora lo que usan la gran mayoría de ustedes, TikTok, ¿no? Entonces, por usar todo ese tipo de cosas, está usted en una audiencia, está más preocupada en su celular que en su patrocinado, en su testigo, y se le pueden pasar detalles, le pueden objetar la pregunta, y como usted no está atenta o atento a la declaración, puede en ese momento perder el juicio, aunque parezca mentira. En la práctica, en la realidad, sí puede ser así. Y entonces, si uno escucha la contestación del testigo, tiene que jugar allí algo muy importante. Cuando uno va a un juicio oral, tiene uno que ir con, no sé, de repente una laptop, una tablet, o de repente usted es más conservador, más clásico, va con su cuaderno de apuntes, pero lo que yo sí no recomiendo es que usted tome nota en hojas. Y la sencilla razón es que las hojas se traspapelan y hasta puede perder usted sus apuntes. De repente un pioner es lo más indicado porque le permite sacar hojas e insertarlas según la necesidad. O de repente usted ya está en tiempos modernos y usted solamente quiere tipear con su laptop. Cualquier método es válido. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan los profesores de litigación? Que tiene que haber ahí un 70-30. Reitero, tiene que haber una proporción de 70-30 para que haga el 100%. 70 más 30 es igual a 100. Pero 70 y 30, quizás todos ustedes siguen todavía pensando qué significa esa relación 70-30. De repente algunos de ustedes dicen, yo he escuchado 40 y 20, pero 70 y 30 creo que está exagerando, profesor. No, 70 y 30 significa que usted dicen que escuchar un 70% y tomar notas un 30%. Tomar nota de las preguntas que va respondiendo su propio testigo para que usted pueda ver si está respondiendo de acuerdo a lo que usted ha pensado. Y además, para hacer las repreguntas. Las repreguntas, reitero, tienen mucha importancia. Y los invito a ustedes a buscarlo, todos los manuales sabidos sí por haber, y no van a encontrar en ningún manual lo referido a la repregunta. ¿Y saben por qué? Porque los profesores que han escrito sobre litigación oral, en su gran mayoría, en Puerto Rico, en Norteamérica, no han ido, diría yo, ni a más de 50 juicios. Porque en Norteamérica, para ir a juicio oral, es el 0.1% de los procesos. No es como acá, que acá es a la inversa. Acá todo va a juicio, y la excepción es que no vaya a juicio. Cosa un poco contradictoria. La siguiente regla es la referida a cuál es la posición del abogado. La posición del abogado es la de simplemente ser la persona que a través de preguntas pertinentes y útiles va a lograr que el testigo brinde información relevante para su caso. Recuerde usted que lo que a usted le interesa es que esa información la perciba el juez o jueces la causa. Por eso es que debe dirigirse hacia ellos, debe mirar hacia el juez o jueces
a efecto de que la información sea percibida o sea captada por ellos. La siguiente recomendación es que debe ser el interrogatorio, debe ser organizado u ordenado. ¿Qué significa que el interrogatorio sea organizado u ordenado? En los casos en los cuales estamos frente a casos complejos, los testigos por lo general declaran sobre varios temas o sobre varios puntos. Por ejemplo, si es un caso de un robo agravado, el testigo solamente va a declarar sobre lo que vio, sobre que descendieron, por ejemplo, de un automóvil 3 sujetos armados, encapuchados, y lo encañonaron a su amigo y lo despojaron de su mochila. Punto. Un solo hecho, nada más. Pero en los casos, cuando estamos frente a crimen organizado, lavado de activos, los testigos suelen, por lo general, declarar sobre varios hechos. Ejemplo, en el caso del destacamento Colina, los testigos que eran integrantes de este destacamento militar declararon sobre varios temas. Por ejemplo, uno de ellos fue la conformación del destacamento Colina, cómo se conformó, quiénes eran, dónde se reunían, fue un tema. Un segundo tema fue la preparación en la playa La Tiza. Un tercer tema fue el ataque a Barrios Altos. Un siguiente tema fue la cantuta. Un siguiente tema fue la ley de amnistía. Perdón, un siguiente tema fue el procedimiento ante el fuero privativo militar, y un siguiente tema fue la ley de amnistía. Entonces, estos testigos tenían bastante información que brindar. Y toda esa información se había numerado, se había separado en varios temas. Entonces, cuando los testigos van a declarar sobre varios temas, es importante o necesario que las preguntas que usted formule vayan a un tema, luego que usted acabe ese tema, pase al siguiente tema y le manifieste: testigo, gracias, bueno, hasta aquí testigo suficiente. Pasemos a un siguiente tema, a un siguiente tema. Con lo cual usted le está diciendo al testigo: mira, cerramos acá la puerta y te voy a preguntar sobre otros hechos. Pero también tiene esa virtud o esa finalidad que yo, al decirle que pasamos a un siguiente tema, vamos a también dirigirnos a los jueces para que estén atentos y sepan que el testigo va a declarar sobre otro tema. Entonces usted hace preguntas de un primer tema, acaba el tema, testigo, pasemos a un siguiente tema. 4 o 5 preguntas, pasa a un siguiente tema, hasta acabarlos. Si el testigo va a declarar sobre cuatro temas, primer tema lo acaba, segundo tema lo acaba, tercer tema lo acaba, cuarto tema lo acaba. No hacer preguntas del primer tema y luego pasa al cuarto, porque se produce una confusión en el testigo y en los jueces. Recuerden, siempre la organización permite que uno se vaya tomando nota por temas específicos. Pero pregunto, ¿qué pasa si es que acabé el primer tema, acabé el segundo tema, y estando en el tercer tema, me acuerdo, me quedó pendiente una pregunta del primer tema? ¿Cómo hago ahora? ¿Cómo hago? Esa pregunta que está pendiente del primer tema, ¿se la suelto en el tercer tema? ¿O cómo procedo en este caso? La doctrina recomienda que cuando usted se olvidó alguna pregunta del primer tema, cuando usted llegue al último tema, usted le diga: señor testigo,
Antes de concluir con su declaración, voy a formularle una pregunta del primer tema, referida a, con lo cual usted trata de orientar al testigo en el tema específico. Le está diciendo usted, vamos a retrotraerte una pregunta a este tema. Y también el juez o jueces entiendan que quedó una pregunta pendiente y que vamos a retrotraer a otro punto, para que la cosa sea ordenada y no parezca un tema improvisado, que usted pregunta una cosa, luego pasa a otra pregunta, porque cuando usted hace eso, créanme que se confunde el testigo y lo peor que le puede pasar a usted y pasa en la práctica es que el juez o jueces quedan realmente confundidos. Entonces, ya recuerden, cuando son varios temas, tengo que acabar de tema en tema para pasar al siguiente tema. Y si por A o B omití unas preguntas de un tema, antes de acabar, hago la advertencia al testigo que vamos a retrotraer a tal tema para efectuar una o dos preguntas. Se acabó ahí, se acabó. Hay un tema que quiero comentar porque es de suma importancia. Tampoco está en los manuales. A los testigos debe preguntársele lo justo y necesario. No crean que un buen interrogatorio es aquel interrogatorio que tiene 20, 30 preguntas, 40 preguntas. Un buen interrogatorio es lo justo y necesario para mi teoría del caso. Punto. ¿Saben por qué? Porque cuando uno hace hablar mucho a un testigo en el examen directo, lo expone a que sea objeto de un contrainterrogatorio también bastante largo. Y cuando uno más habla, hay más posibilidades de equivocarse. Entonces, a los testigos solamente hay que preguntarle lo justo y necesario. Cuando usted abre más la cancha, puede ser que al final no pueda dominar usted la pelota y la acabe sacando fuera del campo. En términos figurados, ¿no? Claro está. En términos figurados. Por eso que los testigos tienen que hablar solo lo justo y necesario, nada más. No entender interrogatorio extenso, buen interrogatorio falso. Eso no juega así. Lo que necesitamos es calidad de la información que el testigo está brindando. Punto. Eso es lo que usted necesita. No requiere usted otra cosa. ¿Qué otra cosa nos dice el profesor Fontanet? Nos dice, nos recomienda que siempre, cuando él habla de organizado, el interrogatorio, dice, debería tener una forma cronológica. ¿Por qué? Porque la cronología nos da un orden y nos va llevando de un antes a un durante y un después. Es muy importante el orden, la cronología, por ejemplo, cuando un testigo declara, ¿no? Cómo empezó, qué sucedió en el momento y luego del hecho principal, ¿no? Antes, durante y después. Recuerden, a los testigos que uno ofrece no hay que hacerlos hablar mucho. Cuando uno más se explaya, va a ser objeto de un extenso contrainterrogatorio. Así que, dicho esto, pasamos a complementar ahora con otras recomendaciones que nos brindan en el Manual General para Operadores Jurídicos realizado en Colombia por los profesores Fernando Jiménez Montes y César Reyes Medina, profesores, amigos, instructores en su momento.
qué nos recomiendan estos profesores en su manual de técnicas de proceso oral? Nos recomiendan ellos la importancia de preparar a los testigos, así como oyen, sí, la necesidad de preparar a los testigos. Y esta preparación a los testigos ahora ha entrado en una serie de conflictos con los planteamientos de la psicología del testimonio. Pero los profesores y también los demás manuales de litigación nos señalan que al testigo debe ser objeto de una preparación. Objeto de una preparación para que declaren de manera eficaz en proceso. Se entiende que la preparación no está en función para que el testigo mienta. La preparación, dicen ellos, que, por ejemplo, implica que usted al testigo le haga saber dónde va a ir el día del juicio, dónde se va a sentar, quiénes van a estar y cómo debe afrontar el rol de testigo. Siempre los testigos a veces preguntan, doctor, ¿y va a estar el abogado del procesado? ¿Me va a preguntar también? Con una especie de temor a las preguntas del abogado, del imputado. Y yo en las oportunidades que he tenido de preparar testigos con miras a un juicio, le he manifestado que hay que entender que el abogado cumple un papel, cumple un rol en ese juicio, pero que lo más importante es que diga la verdad de los hechos y cómo sucedieron. Y que además yo voy a estar también en la sala de audiencias para ver que ese interrogatorio, para ver que ese contrainterrogatorio que efectúa el abogado del procesado se ciña a lo previsto por la ley. En pocas palabras le estoy diciendo, no vas a estar sola en el momento en el cual el abogado te vaya a preguntar. Hay que hacer sentir en confianza al testigo. Reitero, esto significa que uno le explica al testigo dónde va a ir, dónde se va a sentar, sobre qué hechos voy a preguntarle, y también explicarle que el abogado va a hacer preguntas de acuerdo a su planteamiento. ¿Y qué tipo de preguntas más o menos? Si usted tiene el tiempo suficiente, le puede decir, estas preguntas van a ser en este sentido o en tal sentido. Y que también tiene que dirigirse al juez o jueces y que no tenga temor, porque siempre hay un poco de temor por parte de las personas que por primera vez concurren a una sala de audiencias. Entonces, todo eso hay que trabajar con los testigos. Pero cuando se trabaja con testigos que son de la policía, se requiere trabajar lo referente a la intervención policial, que es la llave que abre ese escenario que se conoce como proceso penal. Con las intervenciones que la Policía Nacional realiza es como se inician las investigaciones. Entonces hay que trabajar lo referente a la intervención, a la formulación de documentos, porque esas contrapreguntas se las va a hacer el abogado del imputado luego que se acabe el interrogatorio o examen directo. Hay que decirles todo eso. Hay quienes consideran que debería llevarse a los testigos a la sala de audiencia a efecto de decirle, usted se va a sentar el día de mañana o pasado en esa silla, yo voy a estar acá, el abogado del imputado va a estar acá, doctor, ¿va a estar el acusado? Sí, va a estar también sentado ahí, de ser el caso, y explicarle cómo se mueven los ritos judiciales, ¿no? Lo del juramento y todo eso. Personas que nunca han ido a un juicio no saben qué va a pasar, entonces también tratar de que no entre demasiado ansiosa o nerviosa la persona del testigo. Ya uno con el tiempo, con la experiencia, le dice al testigo, a los policías, por ejemplo, que van a declarar, primera vez, ¿no? Doctor, ¿cómo sabe?
por tus acciones. Estás nervioso, estás intranquilo la primera vez. Y entran asustados a la audiencia, primera vez que vienen a declarar. Y es verdad. Entonces se trata de que las personas puedan reducir su temor y nerviosismo, y que ese temor y nerviosismo no sea de repente malinterpretado por el destinatario de sus respuestas. Nos recomiendan, por ejemplo, que se le debería dar un esquema al interrogatorio. No todas las preguntas, sino un esquema. Fíjese, señor testigo, usted va a declarar sobre estos hechos. Primer hecho, segundo hecho. A ver, escucha usted la información y dice, hasta aquí no es suficiente. Ya. Segundo tema. Y usted lo va diagramando. Claro está, en su cuaderno de apuntes, su cuaderno de litigio. Ahora, el interrogatorio directo no se acaba con el interrogatorio de los testigos, sino que puede ser también un interrogatorio efectuado a peritos. Y aquí la cosa se vuelve más importante. Más importante porque, nuevamente, algunos profesores, capacitadores, no sé cómo llamarlos, que enseñan litigación, han manifestado o han hecho el interrogatorio de testigos, han hecho algo sumamente fácil. Pero no es así, fíjense. Cuando uno examina a un perito, el examen del perito no se debe circunscribir a, como he visto en muchos videos de YouTube, he visto a muchos videos en Justicia TV, que la gente se pierde tiempo preguntándole al testigo por su calificación. Le preguntan dónde estudió, si tiene libros, si ha hecho maestría, si tiene doctorado. Y se pasan como un cuarto de hora preguntando eso, ¿no? Si tiene artículos, te preguntan todo y por haber. Y de repente alguien me pregunta, profesor, entonces yo no debo preguntar eso. Si usted dice que pierden tiempo. No, yo no digo que está mal. Lo que yo digo es que eso está incompleto. Preguntarle sobre su calificación no está mala, por si acaso. Lo malo está en que usted se quede en la calificación. Y lo malo está en que usted no efectúe un interrogatorio eficiente. No efectúe un interrogatorio a un perito en el real sentido de la palabra. Y vamos a hacer participar acá, a ver a los 45 participantes que tenemos. Quisiera que me pongan en el chat quiénes son abogados litigantes, por favor, para interactuar y no nos dé sueño esta hora. Por favor, en el chat, colocan ahí quiénes son abogados, por favor, litigantes. ¿Abogados o abogadas litigantes? ¿Están presentes o han prendido su cámara y están que hacen otras cosas? A ver, o si no, pues ya elegimos, ¿no? A ver a ver. Ah, ya, Carlos Contreras, abogado. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, con la doctora Astrid Cordero Ramos, ¿es abogada litigante? Astrid, buenas tardes. Abogado litigante. Leslie León, así es. Les hago una pregunta. Me imagino que en ICA la conducción en conducción en estado de ebriedad será un delito sumamente alto en ICA, ¿o no? Yo creo que sí, ¿no? Ya, la pregunta es la siguiente. Hugo Herrera, correcto.
Hugo Herrera, ¿usted dónde vive? ¿Dónde ejerce, dónde vive Hugo Herrera? Ancash. Bueno, también he tomado en cuenta que dicen que en Ancash hay una alta incidencia en los delitos de conducción en estado de ebriedad. Pregunta de grado. ¿Qué equipo es el que nos brinda los resultados del dosaje etílico? Vamos a ver. ¿Qué equipo o instrumento nos brinda los resultados del dosaje etílico? ¿Alguien puede responder? ¿Alguien puede responder? Fíjense, yo sé que en Ancash, en Ica y en Lima, a las personas que dicen que le encuentran como más de 0.5, no, 0.5 se considera delito de conducción en estado de ebriedad. Entonces, como nadie quiere quedar con antecedentes, le dicen, acójase usted al principio de oportunidad. Así, sí, le dice, vas a pagar un dinerito previo pago. Previo pago. Le dicen, usted va a pagar y al final le dice, yo que soy fiscal, voy a trabajar menos, voy a hacer solamente una actita y usted no queda con antecedentes. Entonces, ¿qué le parece? Buen negocio, ¿no? Previo pago. Usted va a quedar sin antecedentes. No, el alcoholímetro es para el cualitativo. Previo pago. Pregunta. ¿Sabemos como abogados litigantes o como fiscales qué equipo es el que está brindando el resultado del dosaje etílico? Primera pregunta. Ese equipo que nos está brindando ese resultado tendrá el mantenimiento que el fabricante recomienda. Si el equipo no recibe el mantenimiento recomendado por el fabricante, ¿será confiable? ¿A dónde queremos ir? Fíjense. Un adecuado interrogatorio a un perito no puede agotarse en el hecho de que usted le pregunte si estudió en San Marcos, en la UPC, en la Cayetano o en otra universidad. Tiene usted que determinar si la pericia que ha realizado este perito la ha determinado un equipo o un instrumento. Por ejemplo, la pericia de ADN es una pericia que la realiza un instrumento, una máquina, un equipo. Entonces tenemos que en esos casos, por ejemplo, estar pendientes de si
a esa máquina se le realizó el mantenimiento que el fabricante recomienda. Porque si no se ha efectuado el mantenimiento que el fabricante recomienda, la pregunta es, ¿cómo me puede ser confiable o fiable esa pericia? ¿A cuánta gente le estaremos haciendo pagar un principio de oportunidad? Me pregunto, ¿no? Con equipos que no reciban la calibración que el propio fabricante señale. Y si esa calibración no es confiable, me pregunto, ¿no estaremos a veces haciendo pagar por unas cifras que no corresponden con la realidad? Ahora, cuando las pericias son efectuadas por el profesional sin el empleo de una máquina o un instrumento, ¿qué hay que preguntar? ¿Qué hay que preguntar ahí? Hay que preguntar si se cumplieron con los protocolos que la propia institución exige. Entonces no me digan pues que examinar a un perito es fácil tampoco. Tiene usted que saber, tiene usted que averiguarse, por ejemplo, en el caso de conducción en estado de ebriedad, qué equipo es el que nos brinda el resultado del dosaje etílico. Entonces, luego que sabemos, tenemos que estar al tanto de saber, de acuerdo al fabricante, cada qué tiempo ese equipo debe ser objeto de calibración. Y en el caso concreto, saber si esa calibración la ha recibido o no el equipo que ha sido utilizado. Y en los casos en los cuales el resultado no lo brinda una máquina o un instrumento, en esos casos concretos, ¿qué hay que verificar? Que se hayan cumplido las guías, los reglamentos de uso interno. Les pongo un ejemplo. En los casos de pericia psicológica practicado a los agraviados, el IML ha publicado una guía en la cual nos indica cuántas sesiones deberían llevarse a cabo y cuál es el tiempo mínimo que conllevaría cada sesión. Hay que saber eso porque si usted no sabe los reglamentos, las guías, no va a poder realizar una intervención adecuada. ¿Por qué? Porque el accionar de los médicos o de los peritos, cuando no se utiliza una máquina o un instrumento, se les pregunta a ellos si han dado cumplimiento a esta guía, a esta directiva o a este reglamento. Por ejemplo, en los casos de las pericias psicológicas, se requiere que sea más de una consulta. Más de una. Entonces, todo eso tiene que saber la defensa para poder realizar un buen interrogatorio directo. ¿Qué otra cosa más debería saberse acá en el interrogatorio de un perito? El perito tiene que explicar cómo es que se llega al resultado. Siempre uno lee la conclusión, ¿no? Ya. Esa conclusión tiene que guardar correspondencia con el cuerpo del dictamen. En el caso de las pericias psicológicas, la conclusión tendría que guardar correspondencia con las premisas que se han ido desarrollando a lo largo del examen pericial. Lamento decir, pero en la práctica, en la vida real, no hay a veces correlación, no hay coherencia entre las premisas desarrolladas por los peritos y las conclusiones. Y además hay que preguntar a los peritos
si esa ciencia, esa técnica o ese arte tiene aceptación en la comunidad científica a la cual pertenece dicho perito. Por ejemplo, con el tema del polígrafo. La pregunta es la siguiente: ¿por qué no se utiliza el polígrafo judicialmente? Y la respuesta es porque la comunidad científica no se ha puesto aún de acuerdo con su utilización. ¿Por qué? Porque no es confiable, no es fiable el polígrafo. Sin embargo, vemos que hay un decreto legislativo y un reglamento que en el Perú autorizan la práctica de la prueba del polígrafo, específicamente en el reglamento conjunto que firmó Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y Defensoría Pública, referido relativa a la interceptación de las comunicaciones. En este reglamento se establece que el personal policial que esté a cargo de las interceptaciones tiene que pasar la prueba del polígrafo como condición para ser parte de esos equipos. Lo cierto es que en la ciencia no tiene confirmación este polígrafo y por lo tanto no se puede utilizar dentro de un proceso judicial. Ahora, volviendo al caso de que el resultado de la pericia no se haga con una máquina o con un instrumento, tiene que el perito acreditar que se han cumplido con las guías y reglamentos para llevar a cabo dicha pericia. Y hablando de pericias, hay una pericia que es bastante cuestionada. Yo tengo mis serios reparos sobre su utilización, pero como quiera que soy fiscal, voy a guardar todavía reserva por mencionar a qué tipo de pericia me estoy refiriendo. Y la validez de la pericia está en función a que tenga aceptación en la comunidad científica. O sea, solo se utiliza el conocimiento científico cuando tiene aceptación en la comunidad científica, cuando los resultados pueden ser confiables. A contrario sensu, si no hay aceptación en la comunidad científica y no hay aceptación por la generalidad, no se puede utilizar dicho medio de prueba. Ya para ir cerrando la sesión del día de hoy, diremos lo siguiente. El interrogatorio directo es el interrogatorio que se le realiza al testigo que yo ofrezco para acreditar mi teoría del caso. Punto. Luego puede venir un contrainterrogatorio, que es la intervención del abogado de la contraparte y que va a preguntar a continuación del interrogatorio directo. La mecánica es la siguiente. Ofrezco mi interrogatorio directo, lo realizo y luego que yo acabo de hacer mis preguntas del directo, el juez le pregunta a la parte si va a contrainterrogar. De hecho, en el Perú el 99.9% se va a lanzar a que va a contrainterrogar. Acá han hecho una obligación el contrainterrogatorio. Entonces, quien va a contrainterrogar va a utilizar preguntas sugestivas sobre lo que ha declarado el testigo. Cuando culmina el contrainterrogatorio, se puede dar, de conformidad con el artículo 378, inciso 10 del Código Procesal Penal, la ronda del redirecto. Entonces, la secuencia es la siguiente: interrogatorio directo,
Una vez que se acaba, se pregunta a las partes si van a contrainterrogar, casi siempre van a hacerlo, contrainterrogan, y esto abre la posibilidad de conformidad con el 378, inciso 10º, de, como operador que ofreció al testigo, pedir un examen redirecto. El redirecto va después del contrainterrogatorio. El redirecto va a tener como ámbito de competencia lo que ha sido materia en el contrainterrogatorio. El redirecto no significa, no quiere decir que, me olvidé una pregunta en el directo, si la voy a hacer ahora, no significa eso. Significa que el redirecto tiene como sustento lo que se manifestó en el contrainterrogatorio. Reitero, yo pedí el examen directo a mi testigo como fiscal. José Aguilar Camacho, abogado del procesado, pidió contrainterrogar a mi testigo. Luego que el abogado de la contraparte contrainterroga, yo pido redirecto para preguntar sobre lo que fue materia del contra. Y luego que acaba el redirecto, la parte contraria puede pedir la utilización del recontrainterrogatorio, base legal 378, inciso 10º. Y allí quedó el tema ya no hay más, ahí quedó el tema.